porque mañana empieza la veda proselitista como en cualquier acto eleccionario. Es que hoy las entrevistas comienzan temprano de cara al pre-referéndum del domingo que viene, una instancia promovida, entre otros, pero básicamente por el diputado suplente del Partido Nacional, Carlos Iafigliola, que está con nosotros. Carlos, buen día. Buen día, un gustazo estar con ustedes. Lo mismo para nosotros. Vamos a arrancar por lo básico y elemental. ¿Por qué promueves la derogación de la ley trans, para que se entienda? Bueno, nosotros cuando se presentó esta ley que entró por el Senado de la República, la estudiamos y bueno, emitimos rápidamente un fallo diciendo que ese proyecto antes y después ley, dijimos que era una ley peligrosa, injusta, inconstitucional. Después de haberla estudiado con técnicos, con profesionales que nos asistieron, hicimos esta afirmación contundente. Y bueno, lo explico, porque la ley, más allá de que en el Senado tuvo algunos ajustes que provocamos nosotros, que se generaron presionando también, hablando con senadores, etcétera, la ley se termina aprobando. Nosotros, y no varió el espíritu inicial. Pero esos ajustes, por ejemplo, un paréntesis. Y bueno, uno de esos ajustes fue el tema de que las intervenciones quirúrgicas. En el primer proyecto se había dicho que tanto los procesos de hormonización como los procedimientos quirúrgicos, las cirugías, se podían hacer apelando al Código de la Niñez y la Adolescencia y podían hacerse, obviamente, sin el consentimiento de los padres. Ese es un tema que se debatió en la Comisión de Población del Senado y se logró sacar los procedimientos quirúrgicos. Las cirugías necesitan expresamente el consentimiento de los padres. Ahí quedó a texto expreso, que es básicamente lo que vos no... En el artículo 21, a texto expreso, queda el que los padres deben autorizar sí o sí las cirugías. Lo otro está obviamente amparado el tema de la hormonización. Vos decís que como no está texto expreso queda difuso eso. No queda difuso. Es clarito de que en el artículo 21, cuando se habla del derecho a la atención integral y cuando justamente al sujeto de esta ley, que son las personas trans, dentro de los cuales entran los menores, también es un tema que quedó claro en la definición inicial. Ahí, te vuelvo un poquito para atrás. En la ley inicial, proyecto inicial, cuando definían al sujeto de la ley, definían niña trans, niño trans, mujer trans y hombre trans. Ese es un tema que también se debatió mucho, pero en definitiva el texto que termina aprobándose por mayoría es persona trans, la define, pero dice independientemente de su edad. Es decir, es exactamente lo mismo. Está englobando a menores de edad en esta definición, pero decía que en el artículo 21, cuando dice derecho a la atención integral, dice la persona trans tiene derecho a una atención integral para adecuar su cuerpo a su identidad de género, que comprenda como mínimo todos los programas y prestaciones. Bueno, y ahí hace una referencia al Sistema Nacional Integrado de Salud. Y cuando uno va a la reglamentación de justamente este artículo de la ley trans, cuando en el artículo 34 describe... Eso ya no es la ley trans, es la ley que hace referencia a la ley trans. Esta es la reglamentación de la ley trans, que pone una lista en el artículo 34 de todos los procedimientos, y el primer procedimiento establecido es tratamientos hormonales a personas trans. Es decir, resumiendo, los menores de edad van a poder recibir tratamientos de hormonización aún sin el consentimiento de los padres. Para nosotros ha sido siempre el tema central de por qué oponernos a esta ley. Hemos también tenido alguna mirada crítica sobre otros aspectos, pero el tema central para nosotros siempre fue este. Y además hicimos pie en el análisis también en cosas que se dijeron en la propia Comisión de Población, que ustedes deben recordar que en el único ámbito que se debatió este tema fue en la Comisión de Población del Senado, porque después de que lo aprueba el Senado en el plenario, en diputados, como en tantas otras oportunidades, se jopearon a la comisión respectiva de diputados, no pasó, fue directamente al plenario. Sí, yo te entiendo la preocupación, pero
Porque uno está pensando en la familia en donde los hijos, y uno tiene la patria potestad, va guiándolos, los va asesorando. Ahora, cada casa es un mundo, y las realidades, yo me las llevo al caso particular. En una familia, viene un jovencito, un niño, como lo quieras llamar vos, de 14, 15 años, por ejemplo, y le dice al padre y a la madre: yo soy trans, me siento trans, quiero empezar la hormonización para cambiar de sexo. Hay dos alternativas posibles, debe haber 1.000.000, pero o lo acompañan o no lo acompañan en esa decisión de un jovencito de 14, 15, 16 años. Ahora, si lo acompañan, problema resuelto, porque va a tener la autorización de los padres. Y si no lo acompañan, ¿qué es tu mirada? ¿Cuál es tu mirada? Es decirle a un jovencito de 15 años: te jodés hasta que tenga 18, porque a muchos los echan de las casas. Es decir, acá hay un tema humano que yo no sé cómo se escribe en una ley, pero acá hay una ruptura. En esa familia hubo una ruptura, porque obviamente no se dijeron cosas lindas porque los padres, si no lo van a acompañar en el proceso, se pusieron frente a ese joven. Es decir, la patria potestad, ¿qué sirve? Para inhibirlo. Es decir, yo soy, por la patria potestad te inhibo. Es decir, hoy en estos tiempos que corren, ¿es real esa inhibición de decirle a un muchacho de 15 años que ya pudo verbalizar con los padres que es trans, que no debe haber sido fácil verbalizar con los padres? Te estoy haciendo un contexto largo, no, y obviamente después, para que se entienda la pregunta, no debe haber sido fácil para ese joven contextualizar eso con sus padres. Ya se lo debe haber contado a los amigos, se lo debe haber contado a su entorno escolar, se deben haber dado cuenta en el liceo, debe saber todo el mundo que ese muchacho o esa muchacha se siente trans. Entonces, cuando llega a esa instancia, los padres dicen que no. ¿Qué hacemos? ¿Nos aferramos a la patria potestad y le decimos, jodete? Mirá, dos cosas, Jorge. Lo primero es que este tema lo han dicho varios facultativos, inclusive de los que acompañan esta ley. Hay uno que ha salido mucho, que es el doctor Márquez, que lo ha dicho públicamente más de una vez, que desde hace años que él en el Samboa acompaña a adolescentes, a jóvenes que justamente vienen a hablar de estos temas acompañados con sus padres, en la mayoría de los casos, en algunos quizás no. Pero o sea que este tema está presente hace mucho tiempo. Ahora, cuando vos ponés el ejemplo, obviamente es un ejemplo de alguien, estás hablando de 15, 16 años, y a veces se nos ha dicho del otro lado, alguien de 15, 16 años, bueno, yo puedo llegar a entender, como antes también estuve alineado a aquella idea de bajar la edad de imputabilidad, que quizás a los 15, 16 años es una edad donde quizás ya hay un desarrollo y una madurez de parte de ese adolescente, de ese joven, que puede llegar a tomar una decisión de este tipo. Bueno, pero hubieran puesto en la ley, hubieran dicho que esto, cuando definieron a la persona sujeto de la ley, persona trans, en el artículo 4C, podían haber puesto que esto era para jóvenes de determinada edad para adelante. No lo pusieron. Entonces, bueno, pero menor de 13 por otras leyes es menor absoluto, es inimputable. 14 podría ser, 13 años. Lo que quiero decir es que dejaron abierta la puerta a cualquier edad. Y cuando uno mira la versión taquigráfica de quienes asistieron, endocrinólogos uruguayos, un médico pediatra que vino de los Estados Unidos, el doctor Paul Crux, a hablar, un especialista en hormonización de menores con disforia de género, hablaron de todo lo que significaba hormonizar menores, se hablaron de edades de 9, de 10, de 11 años, antes de la pubertad, después de la pubertad. Entonces, a ver, había arriba de la mesa evidencia científica, se puso arriba de la mesa ejemplos de cosas que están pasando en otras partes del mundo, como para ponerles una luz amarilla enorme a los legisladores diciendo, ojo con este tema cuando involucra a menores, cuando involucra a niños y adolescentes. Entonces, claro, lo que quiero decir es que planteado como vos lo planteás. Pero yo te lo planteé en el caso de una familia armada, porque yo me imagino, y esto sí es una visión que me pueden criticar por mi visión, que si un chico de 10, 11 años está pensando en que su preocupación mayor es ser trans, y seguramente su historia de vida lo llevó por un camino que no es el que yo te estoy planteando. Es decir, seguramente capaz que sus vínculos son otros. Si a los 10, 11 años está pensando en ser, ya se definió sexualmente o ya está con esa cabeza, bueno,
No hay forma de volverlo atrás, menos todavía. No sé cuál es el objetivo, que la gente no se haga trans, o sea, no entiendo muy bien. O si es postergarlo hasta los 18 años. El objetivo es proteger a los más vulnerables de la sociedad, que son los niños. Ese es el objetivo nuestro. Que con esta ley aprobada quedan totalmente desprotegidos, porque pero hay una maquinaria atrás para transformar niños en trans. Eso es lo que no entiendo. ¿De qué los estamos protegiendo? Si lo estamos protegiendo de sus propios padres. No, pero a ver, cuando yo leo la versión taquigráfica, Jorge, leo cosas muy fuertes de todas las consecuencias que puede traer este tema de la hormonización en menores de edad, consecuencias de todo tipo. Acá eso me queda clarísimo, las consecuencias me quedan clarísimas. Bueno, sí, pero lo que digo es que le transforman la vida para siempre. ¿Pero a quién queremos proteger? Eso es lo que no entiendo. Bueno, el tema de querer proteger a los niños me parece que no es un tema menor. Porque en muchos casos... Protegerlos porque pueden tener, Jorge, a una edad temprana, por la razón que sea, alguna cuestión que... donde no se sienten cómodos con su sexo biológico, no sé, por la razón... Que puedan estar equivocados, que sea una sensación... Claro, o sea, no están preparados, lo dijeron también los endocrinólogos, no están preparados como para poder tomar una decisión de este tipo. Bueno, antes de la pubertad... Ahí el tema es la hormonización. Te pregunto, porque mira que en realidad yo no soy conocedor del tema. Yo estoy tratando de escuchar las dos partes y tratar de entender. Y uno se tuvo que meter también. Yo me pregunto, ahí el tema es la hormonización o es la convivencia o el entendimiento. Es decir, si un niño, porque yo entiendo el trasfondo de decir, a los 14 años un niño se cree que es mujer y entonces quiere hormonizarse. Entonces la responsabilidad es decir, no, vos tenés 14 años, no podés decidir por vos, nosotros somos tu padre y decidimos por vos. Lo entiendo, forma parte de la patria potestad. Ahora, yo vuelvo a decirte lo Hoy mismo. Hoy deciden los padres en 18 cosas. En 18 cosas, en muchas. Ahora, también está la realidad digo, legalmente, viste que vos no podés tener licencia a conducir, no podés votar, no podés casarte. Claro. No, está claro. No puede. Ahora, la otra es, a los 14 años, ese jovencito, cuando insiste, por el otro lado nos dicen que a la mayoría los echan de la casa. Entonces... Yo no entiendo dónde está la patria potestad, porque o me miente la otra parte, que ahora le vamos a preguntar si es real o no, porque cuando hablemos con la contraparte. Es decir, si los echan de la casa, porque dicen que la mayoría de los trans han sido echados de sus casas, que no hay y los que no son echados de sus casas es porque hubo un proceso de acompañamiento. Entonces, ¿en qué punto los estamos protegiendo? Porque es casi lo mismo, es decir, que tomen la decisión o que vayan al Código de la Niñez y Adolescencia y se independicen, que también puede pasar, porque hay ejemplos en donde no es por tema trans, ha sido por tema... A ver... Estoy tratando de entender ese punto. ¿Cuál es la protección que le estamos dando a los menores con respecto a la hormonización? Y entiendo que la hormonización es un proceso que cambia. Los estamos protegiendo porque no están preparados, no tienen la madurez suficiente como para poder tomar decisiones que le va a cambiar la vida para siempre. Este tipo de procedimientos le cambia la vida para siempre. O sea, los testimonios que dieron en la versión que están en la versión taquigráfica son muy gráficos, de que le cambia la vida para siempre. Entonces, eso me parece que es lo primero. Desde el punto de vista de la mirada del Estado, me parece que hay que proteger a los más vulnerables, que son los niños, los adolescentes. Desde el punto de vista de el acompañamiento, bueno, yo prefiero toda la vida darle la derecha a la familia, darle la derecha a los padres. Que obviamente que parado sobre la patria potestad, artículo 41 de la Constitución de la República, son los padres quienes tienen el deber y el derecho de acompañar a sus hijos en las distintas situaciones en las que van a atravesar en la vida. Me parece que acá se está metiendo el Estado en el medio entre padres e hijos y está llevando a esos menores en un camino que puede ser muy peligroso. Entonces, yo ante la duda prefiero toda la vida que la responsabilidad esté en manos de la familia y no que aparezca esta posibilidad de un curador que coloca al Poder Judicial para que lo acompañe, como dice el artículo 8 del Código de la Niñez y la Adolescencia, en sus pretensiones, que en este caso las pretensiones son cambiar de sexo. Porque además lo dijeron, y te cierro, lo dijeron los endocrinólogos, después de la pubertad hay un desarrollo normal en todos los seres humanos, en este caso en todos los niños y adolescentes, que donde muchos, hablan de más del 90%, realinean esas percepciones que tenían
sobre, bueno, cómo se estaban sintiendo después de la pubertad, porque ahí, bueno, dice que viene, hablan de baño, de hormonas, pero todas cuestiones naturales que hacen que se realineen esas percepciones que están teniendo. Entonces, yo creo que lo mejor es el acompañamiento a través de la familia. Si hubieran querido, como vos estabas poniendo esos ejemplos de 15 y 16, si hubieran querido hablar de jóvenes de esa edad, lo hubieran estampado en la ley, lo dejaron totalmente abierto. Cuando en el Parlamento fueron a hablar, los endocrinólogos hablaban de ejemplos de 9, de 10, de 11, de 12 años. A ver, si los legisladores hubieran querido dejar afuera a estos niños, hubieran dicho, no, tranquilo, no hablen de eso porque los vamos a dejar afuera a los niños a esa edad porque entendemos que no están maduros, que no se han desarrollado. No, dejaron una redacción que los involucra a todos. Entonces, por eso es que nosotros enseguida nos pusimos en la vereda de enfrente cuestionando la ley. ¿Vos querías preguntar algo? Sí, obviamente. Ayer las Naciones Unidas emitió un comunicado en el que considera y reconoce, es decir, preocupada por esta situación, lo habrás visto el comunicado, sí. Reconoce a la población transexual el derecho a vivir, el organismo cree que la ley es imprescindible para obtener condiciones de igualdad, considera que se encuentra alineada con las normas internacionales, incluso hablan que después de esta instancia del domingo van a desarrollar en Uruguay la campaña Libres e Iguales en contra de la homofobia y la transfobia. ¿Qué opinión te merece que las Naciones Unidas intervengan en esta cuestión? A mí no me llama la atención para nada la posición de Naciones Unidas. Hace años que participo, desde el año 2006, que participo en congresos internacionales. Hace 4 años, 5 que participo en la Asamblea General de la OEA, voy directamente. Y hay desde hace muchos años desarrollado un lobby internacional a favor de los llamados nuevos derechos, liderado básicamente por grupos LGTB, y bueno, y todos estos organismos internacionales han tomado esas banderas desde siempre. Es decir, en los últimos años claramente han sido quienes las han llevado adelante y quienes han, en algunos casos, hasta presionado a los países miembros para que desarrollen estas políticas en sus países. O sea, a mí no me llama nada la atención de que haga una declaración de este tipo. Lo que sí me preocupa, y me preocupa mucho, es que cuando saltan organismos internacionales a presionar ahora en este tema, ¿no? Claramente con sesgo, ¿no? Hace pocos días estuvieron acá integrantes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que fueron traídos por la Comisión de Derechos Humanos, Faropa y compañía, justamente también para poner un palo en la rueda. La institución, decís, no la Comisión de Derechos Humanos. Para meter un palo en la rueda en este referéndum que estamos llevando adelante. A ver, me llama la atención porque están preocupados por defender los derechos humanos. Yo lo he dicho en más de una oportunidad. ¿Dónde estaba la Corte Interamericana? ¿Dónde estaba la ONU cuando en el Uruguay se aprobó la ley de interrupción voluntaria del embarazo, la ley de aborto, que vulnera claramente el primer derecho humano, que es el derecho a la vida? No dijeron nada, no abrieron la boca. Hablan de que Uruguay debe respetar los tratados internacionales. ¿Qué pasa con la Convención Americana de Derechos Humanos, Pacto de San José de Costa Rica, que Uruguay adhiere y lo ha ratificado, donde dice que los países miembros deben proteger la vida desde la concepción misma? Obviamente, la ley de aborto no protege la vida desde la concepción misma. Entonces, esta es una movida política, internacional. Y atrás, vos preguntabas hace un rato, Jorge, ¿qué había atrás? Atrás de estas cuestiones hay movidas internacionales, ni que hablar. Hay movidas internacionales, a ver, cuando si quieren... Pero es una más allá de que se puede entender que haya banderas políticas, haya movida internacional, pero la situación de los trans en el mundo y en Uruguay está claramente en desventaja. Digo, acá tienen un promedio de vida notoriamente más bajo. Eso es real, ¿no? Sí, hablemos de eso. Es real. Después, tienen menos acceso al trabajo, es real. Está altamente vinculado su actividad única de recaudación de dinero a la prostitución. Es decir, bueno, ni que hablar los casos que te cuentan de, bueno, un poco esa desesperación que yo te decía, que es difícil
que alguien no que te dice que va a ser trans no lo sea, porque uno escucha que se han puesto silicona industrial para, en lugar de hacerse operaciones de silicona en serio, para silicona industrial, lo que significa introducirse una materia totalmente tóxica en el organismo para tener teta. Es decir, hablando en criollo. Sí, sí. Es decir, yo no se me ocurre que uno lo vaya a hacer, pero lo hace. Están altamente vinculados a la mayor cantidad de contagios de HIV. Todos esos datos parecen reales también. O sea, si eso no es una población vulnerada o con necesidad de que se le apoye, Jorge, ¿qué clase de sociedad queremos ser? Nosotros lo hemos dicho públicamente y yo he hecho cientos de entrevistas sobre este tema desde antes de octubre, cuando se empezó a debatir la ley, hasta ahora. Y he dicho siempre lo mismo. Yo no tengo ningún problema con hablar de cómo resolver derechos vulnerados de personas trans o de tantas otras personas en la sociedad. Pero sí, estamos hablando de este ejemplo, hay otros ejemplos. No, está bien, si no, claro, pero hablemos de este. Si no, como cuando le preguntamos a los comunistas por Venezuela y nos hablan No, pero hablemos de este. Yo dije, no tengo ningún problema en sentarme en una mesa con personas trans, con el colectivo trans, aunque me hicieron una denuncia penal. ¿En qué quedó eso? Bueno, por ahora fui yo solo a declarar, veremos qué pasa, pero obviamente un disparate y además de corte totalitario, una denuncia penal por haber llevado adelante un recurso de la democracia que es el referéndum. Pero digo, no tengo ningún problema en sentarme en una mesa con ellos, con legisladores, con gente del Poder Ejecutivo, del MIDES, a buscar soluciones a vulnerabilidades sociales, en este caso de personas trans, pero se resuelve con políticas públicas. De hecho, tanto el MIDES como ACE, como la Intendencia han ido tomando algunas decisiones políticas públicas para justamente atender situaciones de vulnerabilidad social de personas trans. Pero vayamos por ese camino, no vayamos por una ley y mucho menos con este contenido, porque cuando se me habla de que... Pero esta ley tiene parte de ese contenido, por ejemplo, que le demos, que los operemos sin costo, y bueno, se han opuesto mucho a la operación, pues dice que la pagamos los uruguayos, pero una operación de cambio de sexo, y bueno, y si hay que pagarla, entonces no hay que pagarla. No, a ver, yo te... Yo he escuchado gente que me dice, yo me quiero hacer liposucción y no me la pagan. No, pero hay otros ejemplos que no son... Las mujeres me dicen, ¿por qué le pagan a los trans la operación de cambio de sexo? ¿Por qué ellos se pueden poner silicona? Pero le van a pagar eso y a mí no me lo pagan. Yo lo que he dicho en este tema en particular es porque justamente se les va a garantizar por esta ley todos los tratamientos de hormonización y de cirugías. Está garantizado por ley. Uh-huh. Entonces yo digo, un cambio de sexo, una intervención quirúrgica. Estamos hablando de una intervención que cuesta muchísimo dinero, puede costar más de $20.000 una intervención de este tipo. La pregunta es, tenemos que poner, como dice la ley, tenemos que cumplir con este tema desde el Estado como una cuestión que hay que garantizar sí o sí. No sé, yo tengo dudas y además dudas razonables cuando en un Estado no logramos garantizar cuestiones básicas de salud, medicamentos de alto costo, intervenciones, tratamientos, de muchas veces la gente recurre a colectas populares porque desde el Estado no se le resuelve ese tema, y ahora vamos a garantizarle una cirugía de este costo a una persona porque se autopercibe de un sexo distinto, que sea una cirugía que, convengamos también, ¿no? Es una cirugía de cambio estético, ¿no? Porque el cambio de sexo no se produce jamás, o sea, es un cambio estético. Vos ponías el de la liposucción, pero hay otros ejemplos que me deben estar escuchando algunos, cuando algunas mujeres han tenido cáncer de mama y demás, bueno, si quieren colocarse justamente prótesis, ahí el Estado no las atiende. ¿No está pago eso ahora? No, yo ¿No está hasta donde yo sé, no. Hasta donde yo sé, no. Entonces lo que digo es, en este tema en particular, bueno, poner un orden de prioridades. Me parece que hoy salir a decir vamos a garantizarle estas operaciones, yo no lo comparto. Digo, me parece que el tema debiera ser resuelto de otra manera. Nos quedan 2 minutos. Dale. Y quiero preguntarte tu opinión con respecto al cero apoyo público, por lo menos de los principales líderes políticos, sean del sector que sea. Y bueno, a mí
a mí me duele, me entristece, sobre todo por los representantes políticos que votaron en contra de esta ley. O sea, la verdad no entiendo. Ni siquiera los que votaron en contra te apoyan públicamente. Algunos sí. A ver, antes de arrancar la campaña de recolección de firmas en octubre, yo recorrí a todos los representantes políticos, sobre todo primero de mi partido nacional, y todos por una razón por otra me dijeron que no. Yo creo que la mayoría con una mirada político-electoral, cómo le podía impactar esto. No quiero perder votos. Si anda bien o anda mal, tal cual, lo políticamente correcto. Y ahora yo esperaba otra reacción, como esperé otra reacción cuando me hicieron la denuncia penal, de que alguno saliera a acompañarme por el disparate que fue la denuncia penal. Y la verdad que me entristece que no hayan salido. Están saliendo ahora de a poco algunos a decir que va a votar y algunos diciendo que no va a votar. A mí me parece que cuando 70.000 uruguayos firmando ya activaron este recurso de referéndum, que es este paso 2 del domingo 4, me parece que para aquel que votó en contra de la ley y que además es demócrata, debería ser una buena cosa ir a votar el domingo para habilitar el referéndum final. La última, Jorge. Pero no hay una confusión ahí, porque los referéndum claramente es al contrario. En la Constitución está visto como el movimiento social y el movimiento de los ciudadanos en disconformidad con lo que hicieron los legisladores. Sí, sí. Es decir, el legislador juega su regla de juego. En el Parlamento me aprobaste la ley, me la aprobaste. No es el mecanismo que utilizan los legisladores. No es así. Esto es un mecanismo no es así, del ciudadano. Porque en el 89 el Frente Amplio y sus legisladores es el que pero promueve la derogación. Y ahí está bien. Estaba equivocado. Pero como ciudadanos... O apoyó un movimiento social porque tuvo ganas, pero esto claramente en la Constitución es un movimiento de ciudadanos. Es un movimiento de ciudadanos. Claro, arrancó como un movimiento de ciudadanos. No es político, pero lo que digo es, político. Como ciudadano, y todavía con la responsabilidad que tenés sobre tu espalda, que sos legislador y que hablaste y argumentaste fuertemente en contra de la ley en el Parlamento, argumentos capaz que mucho más pesados que los míos. Votaste en contra y tenés una oportunidad. No, eso está bien, eso es tu expectativa, pero esto aclaremos que esto no es un movimiento. Esto no es la reacción del legislador, sino cada ley que nos sale el legislador no puede salir. Esto son las firmas, es la gente. Sí. Porque eso es lo que dice la Constitución. Carlos, muchísimas gracias. Gracias por el cortado, por la nota. ¿Qué tal estaba ese cortado? Y volvió, el cortado buenísimo, y volvió el Gatti que yo conocía. Sí. Hoy ya me hizo despertar. Pero si nos llevamos bien, ¿cuál es el problema? No, todo bien. Pero vamos arriba. Acá hay apoyos y críticas para Gatti de los oyentes. Sí, bueno, pero de eso se trata, ¿no? Estamos en democracia. No, a Gatti, digo. Pero te dejamos hablar. Todo bien. Yo pregunto nomás. Yo te escuché atentamente y te pregunté. Todo bien. Nos llevamos bien con Carlos, pero... Vamos arriba, que tengan un buen día. Igual tú, Carlos Giafigliola. Y el domingo el que vaya a votar y no encuentre la papeleta, que la reclame en la mesa, claro. Porque la Corte Electoral tiene que garantizar esta elección y bueno, se comprometió a poner las hojas y a controlar todo el día para que estén las papeletas. Y que no es que voy a votar y alcanza, tiene que estar, el voto tiene que estar en la papeleta, la papeleta tiene que estar en el sobre. Sí, por eso hay una única papeleta y digo que si alguien entra y no la ve en el cuarto secreto, tiene que reclamar en la mesa porque la papeleta tiene que estar. La Corte Electoral se comprometió con nosotros. No, más eso es la ley constitucional, la ley electoral, digo. Totalmente. Tiene que estar. Así. Y pasa en las elecciones. Si el que vaya a votar el 27 de octubre y no lleva la lista consigo y su lista no está, le dice al presidente Mesa, mi lista no está, y sale, la procura o espera que la coloquen los delegados. Pero en este caso es la Corte la que tiene que colocar. Tal cual, es así. No es responsabilidad nuestra colocar la papeleta, es la Corte que va a colocar la papeleta en los circuitos en todo el país y tiene que garantizar que siempre esté, y también cuidado con algunas papeletas que puedan andar en la vuelta que no son las que corresponde, etcétera, porque bueno, nosotros jugamos nuestro partido, pero también del otro lado juegan el suyo. Gracias, Carlos Giafigliola. Un gusto estar con ustedes. Después de las 8 vamos a tener la contraparte de esta entrevista. Poder Ciudadano Radio. Periodismo responsable y riguroso.